Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a Palabra de Aliento Espiritual. Antes de comenzar el estudio, quisiera llevarnos a aquel momento de la historia humana, de cuando se escuchó de aquel varón del Cristo que había resucitado, el que anduvo entre la gente haciendo milagros y que compartía sabiduría y muchas cosas más. En aquella región de Palestina, cayó una escalofriante sentir en mucha gente cuando se dijo que Jesucristo ya no estaba en la tumba. Y se le apareció a sus discípulos y a un grupo pequeño de fieles seguidores. Y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y al venir el Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos comenzaron la predicación del Evangelio por todas las regiones, y los apóstoles y los discípulos perdían sus vidas por el Evangelio. Jesús los mandó como ovejas entre lobos al matadero. Y estos hombres de fe estaban dispuestos a dar sus vidas a Cristo y obedecer todos sus mandatos de predicar en cualquier lugar y a toda gente. Y a través de los años se ha ido predicando este evangelio hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por esos hombres valientes, obedientes, hoy nosotros vivimos en Cristo Jesús. Porque ese es el mismo espíritu con el que la fortaleza que ellos tuvieron, hoy la tenemos nosotros. Tenemos que vivir una vida santa, llenos del espíritu, llenos de fortaleza, para ir y llevar el evangelio a toda criatura. Pero hoy el servicio y el predicar y amar, ¿cómo lo vemos? Han cambiado los tiempos, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Si el Señor nos demuestra que tenemos que obedecer con todo nuestro corazón y servirle, eso es lo que tenemos que hacer, porque Él nos enseña a obedecer. ¿Y cómo estamos viviendo este evangelio que ya hemos obedecido? Pues en el mundo de hoy, mis hermanos, si usted abre el internet, usted va a encontrar muchos mensajes bíblicos. Dios te ama, mensajes de fe, busca a Dios, todo lo podemos en Cristo Jesús. Y es muy bonito. Pero usted abre su puerta de su casa y sale para afuera. Y no se ve lo que se ve en el internet. Nomás se pone y se dice, pero no se vive. En cada esquina, por todo el mundo, por todas partes, en cada ciudad, hay una iglesia pequeña, en cada esquina. Así es como nosotros vemos el mundo, una iglesia pequeña, porque cada quien se separa para tener sus propios pensar lo que es Cristo, o lo que es Dios, o lo que la Biblia dice. No se une a un cuerpo grande. Están como los licores. En cada esquina hay una tienda de licor como el 7-Eleven y el Circle K, etc. Y la gente que va a esas tiendas van y agarran lo que es conveniente para ese momento. No compran un mandado entero, simplemente lo más necesario. Bueno, esas iglesias pequeñas es lo que dan, nomás lo necesario. Una oración, un sermón sin mucho base bíblico. No les enseñan cómo ir y predicar el evangelio. Quieren mantenernos ignorantes, porque si ellos les enseñan el verdadero evangelio, les enseñarían las cosas de Dios, lo que es correcto. Y por eso Pablo en su carta a los romanos, esto es lo que él quería dar a entender. En Romanos 10, 11 al 15,
Ahí nos habla nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, de la importancia del predicar el evangelio. Y comienza la palabra de esta manera, ahí en Romanos 10, 11 en adelante dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es muy interesante, mis hermanos, en estos 5 versículos comienza el apóstol Pablo: escrito está, y acaba diciendo: escrito está. Él está citando palabra que ya fue escrita del profeta Isaías. Y quiero leer estos versículos de la Biblia en Isaías 45, 17. Y vamos a comenzar de lo que está diciendo en la escritura, en el capítulo 11 de Romanos 10, 11, en lo que dice Isaías 45, 17. Dice: Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis ni ofenderéis por todos los siglos. Y luego dice Isaías 28, 16: el que creyera no se apresure. Y ahí tenemos que ponernos a pensar un momento. El profeta Isaías está haciendo esta declaración. Primeramente, la del el que creyere. El que creyere no se apresure. La palabra apresurar, mis hermanos, se refiere a precipitadamente, que quiere decir reflexionar antes de tomar una decisión. No te vayas a la ligera, sino toma una pausa, detente ahí, escucha, reflexiona, entiende, entonces procede. El que creyere no se apresure, dice el profeta. Y hay otra palabra muy interesante que sale de esta palabra y se dice que es analítico. La definición de analítico, mi hermano, mi hermana, es del vocablo de la lengua griega que al castellano como analíticos o analíticos. Este adjetivo se utiliza para calificar aquello relacionado con el análisis, la reflexión sobre algo o la separación de los elementos de una cosa para descubrir cómo se compone. Un estudio analítico de este modo se desarrolla analizando cada parte de un todo de manera aislada y luego vinculándolos entre sí para acceder al conocimiento del todo en cuestión. De esta forma se apela a las causalidades para comprender las acciones de los alimentos y para entender el funcionamiento global del objeto de cual se está estudiando. Por eso Pablo en la primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo y retener lo bueno. Pablo tenía una mente analítica. Él examinaba todo y nos está enseñando a nosotros que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que reflexionar antes de actuar. Y en este sentido, tenemos que conocer la palabra de Dios, examinarla, estudiarla. ¿Para qué? Para ser verdaderos creyentes. ¿Y para qué? Para que no seas avergonzado. La palabra avergonzado que está utilizando aquí el profeta Isaías y Pablo es la misma.
Y es la palabra en griego que traduce kataiskuno, que significa o que se refiere a deshonra o afrentamiento o afrentar. Y en hebreo se traduce teboso, que significa deshonra, que viene siendo la misma palabra que están usando los dos. Con conclusión, los juntamos, como dice en la palabra analítico, tan separadas pero tan unidas en la misma función. Aquí no está hablando de una vergüenza sentimental, sino de una deshonra a una vergüenza que te hace sentir que estás mal. No serás defraudado jamás, dice la palabra. Porque ¿quién se va a poder afrentar contra ti cuando tú vienes con la verdad? Tendrás opinión opuestas, pero no podrán avergonzarte o afrentarte o deshonrarte. Eso es lo que quiere decir Pablo en su carta, eso es lo que dijo el profeta casi 400 años atrás. Un verdadero creyente de Dios cree porque sabe lo que está creyendo y jamás será avergonzado, jamás será afrentado. No podrá venir alguien contra ellos. Hoy en día, mi hermano, quiero que usted ponga mucha atención en lo que Pablo dice. Pablo quiere que usted, mi hermano, crea con todo corazón, tenga fe, estudie su palabra, estudie el evangelio, estudie y aprenda el dialecto bíblico para que nadie pueda enfrentarlo y no se avergüence delante de él. Dios los bendiga, Dios los guarde. Este fue una palabra de aliento espiritual y un mensaje a la conciencia. Dios los guarde siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo Jesús. Amén.